No olvides mi nombre, de Carlos Aimeur. Una historia original de Storytel. Episodio 1. Permitidme que me presente. Soy el narrador. Soy el testigo, el que todo lo vio, el que a todos ha escuchado. Ese fue mi talento. Esa es mi virtud. Aquí estoy, con esta historia llena de amor, ruido y furia, que espero signifique algo. Os ruego que me dejéis consumir mi turno sobre el escenario. ¿Por qué soy yo el narrador? Es algo que no me debéis preguntar a mí, sino a María, su protagonista. En el fondo, sé que mi única cualidad es haber estado allí. Fue ella quien me eligió para contaros todo. Fue ella la que me dijo que debía explicar lo que sucedió. Y fue ella la que me empujó a ello, a sentarme enfrente de personas a las que conocía para escucharlas, para oírlas hablar de cosas que no querían contar, que algunas querían olvidar. María decidió que yo debía catalizar todas las voces. No soy yo quien debe juzgar si ha acertado. Ocurrió entonces, a principios de los años 90, pero podría suceder mañana. Pasó en el norte de España, donde el mar es frío y áspero hasta el punto de romper las rocas, pero podría acontecer en cualquier otro lugar del mundo. Sucedió un verano, y por eso, para iniciar esta historia, me remontaré a los primeros días de aquel agosto. Si tuviese que marcar un kilómetro cero, sería el instante en el que ella volvió, cuando sintió que regresaba. María me dijo que recordaría toda su vida el momento en el que su padre metió el coche de alquiler por el sendero del bosque. Ese punto marcaba el camino que llevaba hasta el pueblo de sus abuelos. Siempre que lo veía, le llegaban recuerdos de los veranos que había pasado allí, de los momentos en la playa de la Horadada con sus primos, y sobre todo, con su amiga Elena, de las tardes caminando por el paseo, de las noches de lluvia, todos en el interior de la casa, mirando al exterior, contemplando cómo se dibujaban los rayos, efímeros, en el cielo para quedar impresos de por vida en su memoria. Pero aquel día fue diferente. De manera casi imperceptible, se estiró en su asiento, y mal que le pesara, se emocionó y sintió un pequeño escalofrío de alegría. No lo había pensado hasta entonces, ni tan siquiera se había planteado que aquel trozo de costa fuese su vida. Nunca le había pasado. Sin dejar de mirar la carretera, flanqueada por vallas de madera y decenas de árboles enhiestos, envuelta en el olor a hierba mojada y madreselva, la voz de su padre, como si le leyera la mente, la sacó de su ensueño y le preguntó retóricamente, suave, mientras señalaba la indicación con el nombre del pueblo. ¿Sabes lo que te pasa? No, sorpréndeme. Que estás volviendo a tus raíces. Y eso siempre es especial. Sí, volver a tu lugar es siempre especial. Pero no sé si es este sitio eso que llamas mi lugar. Ah, ¿dudas? ¿Y por eso te has estirado en el coche? María se maravilló una vez más de la perspicacia de su padre. A veces la sorprendía, y lo miró atentamente. Cómo sonreía el condenado. Le había pillado en un renuncio y eso le encantaba. Aunque algo en su interior la invitaba a llevarle la contraria, rebeldía juvenil quizá, optó por guardar silencio y disfrutar de aquellos centenares de metros sin responder. Dicen que quien calla, otorga. Ese era, en parte, el caso. En el fondo, muy en el fondo, sabía que su padre tenía razón. Aquel era su lugar, su sitio, su tierra. No sabía por qué, pero lo era. Sus abuelos estaban esperándolos bajo el porche. Un soportal enorme porticaba y rodeaba toda la vivienda, dándole un aspecto señorial. Usaban cada esquina de la arcada para una cosa distinta. La orientada al mar, para desayunar y cenar cuando el tiempo lo permitía. Se solía comer en la orientada al sur, mientras que la que daba al este, y enfilaba el camino de entrada, era el emplazamiento preferido para sentarse a leer o conversar. Solo el ala que conectaba con el pequeño muelle estaba algo más desaprovechada. Al verla, María percibió otra vez aquel pálpito en su interior, la alegría del regreso.
Los años sin verla, sin estar ahí, habían jugado a su favor y habían hecho que la imagen de la casa adquiriera un sentido más completo en su memoria. Reconocer la silueta, aquellas aristas que se perfilaban contra el horizonte como dibujadas y superpuestas, había desatado un pequeño caudal de emociones. Desde el coche, María pudo ver a su abuelo y a su abuela nítidamente. Él estaba sentado en su mecedora de madera, fumando su pipa, mientras su abuela, de pie, apoyada sobre la balaustrada de madera, parecía coser un botón de una camisa. Habría querido fotografiarlos. Eran como un anuncio de las virtudes de la vida sana. Si no parecían una postal, cerca estaban. Al oír llegar el automóvil, la abuela dejó de coser, apoyó la camisa sobre la balaustrada y se dirigió hacia la puerta de entrada, seguida de su abuelo, que se mostraba más risueño de lo que recordaba. Ambos se encaminaron al pequeño descampado donde solían aparcar. Allí estaba esperando el Nissan Patrol del abuelo, blanco, robusto, como él, y también lleno de cicatrices. Su padre aún no había parado el motor cuando sus abuelos ya estaban rodeándola con una efusividad que le cogió gratamente de improviso, casi tanto como el hecho de que ella también se sintiera feliz de verlos. Se abrazaron con una fuerza que no habría podido siquiera prever y tuvo que contenerse para no echarse a llorar de la emoción. ¿Cuánto tiempo, abuelos? ¡Qué ganas tenía de veros! Y conforme decía estas palabras, se alegró de pronunciarlas y, sobre todo, de sentirlas. Su abuela la apartó unos metros para examinarla con detenimiento. María sintió sus manos fuertes apretando con ternura sus hombros. Madre mía, Virgen de Loreto, estás hecha una mujer. Pero qué guapa estás. Eres una princesa. «Ha salido a su madre». María se fijó en cómo su padre cabeceaba levemente, molesto por la broma del abuelo. Le encantaba esa forma de empezar las vacaciones. Y como reacción instintiva, le dio un beso en la mejilla a su abuela, quien se rió. «¿Nadie me va a ayudar con las maletas?» «Ven aquí, flojeras, que parece que te falte un huevo para la docena». Los dos hombres se repartieron entre chanzas los 4 bultos, no muy voluminosos, poco pesados, y fueron juntos caminando hacia la casa, mientras el graznido de las gaviotas que sobrevolaban la playa parecía saludar a los recién llegados. El viaje había comenzado una semana antes, días que, para María, habían sido tan largos como 7 años, y en los que había comenzado a plantearse muchas cosas que ni imaginaba que fuera a poner en duda un par de años antes. Con tan solo 16, nunca hasta entonces había tenido problemas de identidad, ni de personalidad, ni se había sentido confusa en cuanto a su yo. Pero todo lo que había sucedido en los últimos meses había removido los cimientos de su existencia y la había dejado en el aire, desprotegida e inerme. El vuelo que la había traído a España salió desde Nueva York, donde antes de partir pasó 3 días con su padre en los que no hablaron ni de su madre, ni de la familia rota, a duras penas recomponiéndose del divorcio, ni tan siquiera del viaje que afrontaban. 3 días que dilapidaron en silencios y conversaciones banales sobre banalidades coetáneas, paseos aburridos por Central Park y el Metropolitan, a donde su padre le encantaba llevarla para presumir de los tesoros españoles allí guardados. 3 días, en definitiva, que podrían haber pasado en cualquier otro sitio, que no habrían tenido nada de reseñable de no ser porque su padre consiguió unas buenas entradas para El fantasma de la ópera. María no era muy dada a musicales, pero aún así se emocionó con aquella sarta de tópicos y lugares comunes como no esperaba. Los clichés del argumento funcionaban a la perfección, y en su caso le tocaron puntos clave. No se sintió identificada con la cantante talentosa a la que enseña el fantasma, como podría preverse de entrada, sino con el monstruo. Desde el divorcio de sus padres y tras lo que le había sucedido con su novio, se veía así, deformada, repudiada por todos, aislada en un sótano, oculta tras una máscara, mientras en la planta de arriba los demás disfrutaban de los espectáculos y lucían sus mejores galas, felices de haberla dejado de lado.
Le era tan fácil ponerse en el lugar del fantasma, tan natural sentirse desfigurada, incomprendida, con todo lo que le había sucedido, que no pudo por menos que emocionarse y llorar al final de la función, algo que impresionó a su padre. No sabía que te gustasen tanto los musicales. Yo tampoco. Ya en Madrid, su padre alquiló el coche alemán con el que viajaron al pueblo de sus abuelos. Lo contrató en una agencia a la que solía acudir cada vez que iba a España, que eran muchas al año por su trabajo, y tras un par de días en la capital, visitas a El Prado y el Escorial incluidas, emprendieron el trayecto hasta la costa, deteniéndose solo a comer a mitad de camino, en Tordesillas. Allí, en un restaurante a orillas del Duero, cientos de años ante ella. Sucios, cansados y orgullosos. María se dio cuenta de que a la persona que tenía más ganas de ver en aquel viaje era a su amiga Elena. Solo por ella valían la pena aquellas vacaciones, las primeras que pasaba sin su madre. Se decía a sí misma que no estaba en España solo para complacer a su padre, con quien en el fondo no quería hablar más que lo estrictamente necesario. Había formado parte del conciliábulo que había partido su mundo en dos pedazos y eso era algo que en ese momento no podía perdonarle. No quería escuchar ninguna de sus explicaciones porque todas le sonaban falaces, a excusa, y esperaba que en cualquier momento confesara que tenía un amante en tal o cual lugar, porque no le entraba en la cabeza que quisiera separarse de su madre solo porque discutían a veces. Ella también discutía con su madre y no por ello iba a dejar de quererla. Tampoco volvía a España por reencontrarse con sus abuelos, aunque le hubiera alegrado muchísimo verlos. Ni tan siquiera por la belleza del paraje que, sí, era distinto a todo lo que conocía. Era singular por su antigüedad. Era especial, pero no dejaba de ser un sitio hermoso, un punto en el mapa tan especial como otros miles que había dispersos por todo el planeta. Decenas de ellos a menos de 200 millas de su casa. Ella, que había asistido al amanecer en el Gran Cañón, que había visto hundirse el sol en Carmel by the Sea, sentada en la playa, contemplando las aves marinas que cruzaban el disco solar naranja en medio de una coreografía imposible. María, que incluso había visto llover en el desierto de Nevada, estaba convencida de que el mundo estaba lleno de sitios maravillosos, con encanto, y que lo que realmente hacía que se amase uno es que hubiera algo o alguien por quien valiese la pena desplazarse hasta allí. Algo o alguien que no se pudiera encontrar en ninguna otra parte y en ningún otro momento. Aquel elemento diferenciador, en su caso, era alguien. En su caso era una amiga. En su caso era Elena. Si había accedido finalmente a la petición de su padre, era porque allí en el pueblo estaba su hermana de sangre, su alma gemela. ¿Era una exageración? Quizá. A los 16 años lo habitual es sobreactuar, sobredimensionar cualquier descubrimiento o emoción, turbarse ante ella y dejarse llevar. Los amores son eternos, las promesas son irrompibles, los compromisos de por vida y los amigos son tu otra familia, la primera que eliges. A esas edades, las sensaciones son intensas y el sentido de lo efímero no existe. Lo que ocurre es definitivo, aunque luego se descubra que no tanto. Antes, ahora, siempre, la juventud es una apología de la emoción. Y si Elena era su amiga, era su superamiga, la única, la verdadera, a la que la unía un destino que iba más allá de la muerte, o casi. Al margen de hipérboles, a su padre no se le escapó que Elena había inclinado la balanza y había hecho que venciera todas sus reticencias. Pensar en ella hacía sentirse mejor a María. La reconfortaba porque le recordaba que no estaba sola en el mundo, aunque hubiera veces que así lo creyera. Y él se daba cuenta de ello. La perspectiva de verla, hablar con ella, pasear por la playa, bromear juntas, le hacía sonreír. De ahí que cuando su padre le mencionó que ese verano irían a España, que estarían allí las 4 semanas con las que contaba según el acuerdo judicial, María, que al principio se mostró remisa, cedió y aceptó. A Elena la había conocido de forma casual a los 8 años. Fue durante su primer verano en España, paseando un día por la playa con su madre.